Los elementos más abundantes en la naturaleza. Los elementos más abundantes en la naturaleza son el hidrógeno y el helio. Pero ¿por qué son estos dos? ¿Y por qué hay unos más abundantes que otros? Para entender esto, tendremos que darnos la idea de cómo se formaron los elementos. Hace millones de años, el único elemento del universo era el más simple de todos, el hidrógeno. Algo que provocaba que lo que estuviera hecho de materia se agrupara era la fuerza de gravedad. Con el paso del tiempo, la gravedad fue agrupando nubes de hidrógeno gigantes. Cuando los cúmulos de hidrógeno se concentraban en un solo lugar, se agrupaba demasiada materia en un solo punto. Esto provocaba que los átomos de hidrógeno se juntaran tanto que formaran un nuevo elemento. A esto se le llamó fusión nuclear. Y el segundo elemento que fue creado fue el helio, que posee 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Y bueno, podemos ver con esto cómo se fueron formando los elementos, ya que en la tabla periódica están del número 1 hasta, bueno, y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, de acuerdo al número de protones que tiene. Pero fue la fusión nuclear la que hizo que se formaran todos los elementos. El orden en la tabla periódica de los elementos. Aquí se podría decir que podemos ver en qué orden se fueron formando los elementos. Como dijimos, el primero fue el hidrógeno, el segundo el helio, y así, bueno, podría decirse que así fue sucesivamente. Por eso está así acomodada la tabla periódica, aunque al principio no se sabía, pero poco a poco se fue descubriendo a lo largo del tiempo, mientras los estudios llevaban a estas conclusiones. Y podemos explicar que el porqué de la abundancia de los elementos es que el más abundante es el más simple y se podría decir que es uno de los más estables, mientras que los elementos más pesados no pueden mantenerse tanto en la naturaleza, ya que se van descomponiendo en átomos más simples que pueden permanecer mayor tiempo. Los elementos más abundantes en el universo son el hidrógeno, el helio, y los demás solo conforman el 2%. El hidrógeno conforma el 75% de toda la materia que existe en el universo y el helio el 23%. Los elementos más abundantes en la Tierra. Los elementos más abundantes son el oxígeno, el silicio, el aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, nitrógeno y oxígeno. A un lado podemos ver los elementos más abundantes en la Tierra, que el oxígeno ocupa el 46.71%, el silicio el 27.69%, y podemos ver los demás y su porcentaje de lo que ocupa. Por ejemplo, el oxígeno lo podemos encontrar en el aire, en el agua, que está, bueno, es hidrógeno y oxígeno, y también, por ejemplo, el sodio, que está en los mares, el carbono, que incluso está en nuestro cuerpo. Y bueno, son esos los más abundantes en la Tierra. Como último, podemos ver los elementos en el cuerpo humano. Los elementos químicos en nuestro cuerpo humano son los siguientes que podemos ver en la imagen, que por ejemplo el oxígeno es el 65%, el carbono un 18.5%, y los demás los podemos ver. Los elementos que hay más en el cuerpo son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, y los demás hay en menor parte. Y bueno, esto fue todo y gracias. Las referencias las dejo al final por si les interesó el tema.